Buenos días. Les damos la bienvenida a nuestra cuarentena productiva de la VJ, Universidad Benito Juárez de México, que desde su facultad de posgrados en las maestrías y doctorados virtuales quiso asumir la responsabilidad social generando este espacio de reflexión, de análisis y de capacitación para los profesionales, emprendedores y empresarios de América Latina. Soy Paulina Leiva Casas y para mí es un honor saludarlos y ser su anfitriona hoy desde Bogotá, Colombia. Jueves Santo, un día particularmente feriado en el que nos uniremos a un webinar bastante especial, pero que nos seguirá aportando herramientas e instrumentos para poder consolidarnos como esos ciudadanos que están asumiendo una crisis, que estamos viviendo una particularidad histórica, pero que también, si sabemos hacerlo, podremos tenerlo como una oportunidad para reinventarnos y así poder asumir no solo la cuarentena en la que la mayoría de los países en este momento estamos sometidos, sino también asumir el nuevo mundo que nos espera cuando todo esto del COVID-19 esté evolucionando. Es así como les damos la bienvenida a esta nueva conferencia que complementará las que hemos venido realizando a lo largo de la semana. Hoy, a esta hora, hablaremos de cómo estamos naciendo a algo nuevo. Nunca antes habíamos vivido algo parecido, o en realidad sí. Durante nuestros primeros minutos de nacidos, todos hemos experimentado la terrible sensación de tener que reemplazar obligatoriamente un sistema de vida por otro diferente. Hoy nuestro experto nos ofrecerá algunas perspectivas que nos harán recordar lo fuerte que realmente podemos llegar a ser, las veces que hemos pasado por otras crisis en nuestra vida y la capacidad que actualmente poseemos para superar estos acontecimientos. A través del movimiento corporal, trabajaremos en conectar con nosotros mismos, adquiriendo así una serie de herramientas y recursos que son fundamentales para mantener la salud emocional en estos momentos difíciles. Es así como le damos la bienvenida a nuestro conferencista, el experto licenciado Luis Alejandro Suárez Zambrana. Él se dedica al estudio del cuerpo y el movimiento a través del Kung Fu, la meditación y el entrenamiento físico desde el 2001. Dicta docencia universitaria, charlas y talleres de movimiento, conciencia corporal y defensa personal desde el 2012. Fue orador en el evento TEDx Santa Cruz de la Sierra 2018. Aquí habló específicamente sobre la importancia de ejercer tu pasión. Ofrece terapia, gestalt y a través del movimiento nos llevará hoy entonces a una nueva perspectiva de cómo asumir la crisis. Le damos así entonces la bienvenida a nuestro experto, el licenciado Luis Alejandro Suárez, quien hoy nos acompaña desde Bolivia. Luis Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí y el auditorio es todo tuyo. Muchísimas gracias. Primeramente, muchas gracias por tan bonitas palabras, significan mucho para mí. Y seguidamente, muchísimas gracias a la Universidad Benito Juárez. Muchísimas gracias sobre todo a todas las personas que están presentes en este momento. Gracias por su asistencia, gracias por el tiempo que me están entregando, significa muchísimo para mí. En la sesión de hoy me gustaría que nos dediquemos exclusivamente a estudiar, reconocer y aprender tres tipos de movimientos. Dos de estos movimientos son externos y uno es movimiento interno, pero vamos a entrar más adelante en detalle con respecto a esto. Primeramente, me gustaría que volvamos por un instante al momento en que nacimos. Es muy probable que nuestra mente no lo recuerde, pero ¿sabían ustedes que nuestro cuerpo no olvida absolutamente nada? Nuestro cuerpo tiene registrado cada instante, cada cosa que nos ha pasado en nuestra vida está registrada y está guardada en el cuerpo. Y sobre todo, si estas cosas son situaciones o son cosas que nos han producido alguna sensación, sobre todo si ha sido una sensación fuerte o una sensación dolorosa, entonces ese registro está guardado. Ahora, cada uno de estos registros sensoriales está determinando, lo sepas o no, tu manera de relacionarte con tu entorno, tu manera de relacionarte con el mundo. Es decir,
La manera en que soy yo el día de hoy tiene una relación directa con todos estos registros sensoriales que mi cuerpo guarda de todas las cosas que me han pasado desde el momento en que yo nací. Entonces, volviendo otra vez al momento en que nacimos, y esto haciendo excepción de aquellos casos inusuales. La mayoría de nosotros probablemente estuvimos durante 9 meses albergados en un lugar perfecto, podríamos decir, un lugar en el que no nos hacía frío, un lugar en el que no sentíamos hambre, nos sentíamos protegidos, nos sentíamos cuidados todo el tiempo. Y el momento en que salimos al mundo exterior, inmediatamente nos empezamos a chocar con sensaciones muy extrañas, con ruidos, con manipulaciones, con dolores, con distancia de aquello que nos contenía, de aquello que nos cuidaba. Y lo único que podíamos hacer en ese momento, lo único que nacimos sabiendo, es respirar. Ese respiro que en algunos momentos podía tomar forma de llanto, o que en otros momentos podía tomar forma de grito, pero que en ambos casos sigue siendo exactamente lo mismo, sigue siendo una variación más del movimiento respiratorio. Entonces, ese respiro fue el instrumento, fue el recurso que nos ayudó a transitar esta transformación del vientre al mundo exterior. Todos hemos pasado por lo mismo. Si estamos en este momento vivos y presentes en este plano, hemos pasado por eso. Entonces, si nos devolvemos a ese momento, podemos entender dos cosas fundamentales. La primera, que hubiéramos preferido no salir de ese sitio. Es decir, si hubiera habido esa opción, si nos hubieran dado esa alternativa, hubiéramos preferido no tener que sufrir ese cambio tan engorroso. Pero la segunda cosa que podemos entender, y es mucho más importante, que fue decisivamente indispensable que suceda ese cambio, precisamente ese cambio contrario a lo que nosotros deseábamos, fue indispensable. El sistema, en este caso nuestra madre y nuestro proceso de gestación, requería, demandaba un ajuste. El sistema necesitaba sacarnos de ahí porque, caso contrario, corríamos riesgo de morir o de sufrir grandes daños, tanto nosotros como nuestras madres. Entonces, ese sistema que requería y que demandaba un cambio, se abrió campo hacia su necesidad, nos guste o no. Y en ese momento, como les decía, respirar era lo único que podíamos hacer, era lo único que nos quedaba como recurso. Entonces, ya desde el momento en que nacimos, la respiración viene siendo el movimiento más importante para todos los seres humanos. Tomen atención de eso, la respiración es el movimiento más importante para todos los seres humanos desde el momento en que hemos nacido. Entonces, ahí tenemos el primero de estos tres movimientos que les dije que quiero que estudiemos hoy. Nuestro primer movimiento de estudio es la respiración. Antes de seguir con el relato, me gustaría conectarlos a todos ustedes con sus propias respiraciones. Y este ejercicio que les voy a proponer ahorita puede hacerse de pie, puede hacerse sentado, puede hacerse acostado, en la posición que ustedes quieran. Es simple y muy sencillo. Lo venimos haciendo desde que hemos nacido. Tomen junto conmigo una respiración profunda. Hagámoslo juntos en este momento. Inhalamos y exhalamos. Ahora vamos a tomar una segunda respiración tomando más conciencia de las sensaciones que están sucediendo en el cuerpo cuando respiro. Voy a intentar respirar lo más profundo que pueda, inhalando solo por la nariz y exhalando por la boca. Entonces, registro sensaciones en el cuerpo, inhalo. Vamos juntos, con ustedes también. Excelente. Vamos a hacer una más. Esta última respiración, quiero imaginar que va a ser tan profunda que voy a necesitar más campo en mi caja torácica. Y como no puedo expandirme hacia afuera porque las paredes de mis costillas me lo impiden,
Entonces me voy a abrir campo hacia abajo, empujando mis órganos para inhalar todo el aire que pueda. Y el momento en el que vaya a exhalar, voy a hacer un poco de fuerza con mi estómago. Entonces hagamos esta tercera y última respiración profunda juntos. Ustedes también junto conmigo. Inhalamos. Y exhalo haciendo fuerza con el estómago. Excelente. Ahora, quiero que me acompañen con una posición corporal. Vamos a levantar el brazo izquierdo, así como lo estoy haciendo yo. Pueden hacerlo, háganlo ustedes ahorita junto conmigo. Levanto nada más el brazo izquierdo y lo voy a dejar ahí extendido al costado de mi cuerpo mientras pienso en otra cosa. Entonces, mantengan la posición junto conmigo. Ahora, mientras estamos sosteniendo esta posición, quiero que nos imaginemos un lugar, puede ser el lugar que ustedes quieran. Puede ser un lugar real, puede ser un lugar ficticio, pero tiene que ser un lugar muy bonito, un lugar que tenga características maravillosas. Seguimos con el brazo extendido. Este lugar tiene que ser un sitio en el que a ustedes les encantaría estar. Imaginen que están en ese lugar y piensen en una o en varias personas a quienes ustedes amen muchísimo. Entonces, situémonos en aquel lugar maravilloso donde estamos junto con las personas que más queremos y mientras recorremos mentalmente esta película imaginaria, observemos en este momento dónde está nuestra atención. Pueden bajar el brazo, no quiero que les duela mucho, pero revisen en este momento qué pasó con nuestra atención mientras hacíamos esto. Es decir, a pesar de que estábamos imaginando las cosas más lindas que nos podamos poner a pensar, nuestra atención se estaba situando en nuestro brazo y en nuestro hombro izquierdo. ¿Es correcto eso? A eso le vamos a llamar movimiento atencional y activación muscular. ¿Y por qué es importante entender la activación muscular en este momento? Porque la activación muscular es uno de los recursos más eficientes que tiene el cuerpo humano para traer conciencia a nuestras acciones y a nuestra presencia en este plano en que vivimos. Entonces, imagínense en este momento que quieren recoger un objeto que se encuentra en un estante a su lado izquierdo. Y hagan el gesto, igual que yo, hagan el gesto, así como que se están estirando y recogen un objeto que está al lado izquierdo. Estoy seguro de que en este momento, con el hombro todavía un poquito fatigado, al hacer ese movimiento, tuve una percepción un poco más clara y consciente de lo que sucedió adentro de mi cuerpo para ejecutar esa tarea. Diferente de la cantidad de veces que yo lo hago sin pensarlo, sin darme cuenta o de forma automática. Entonces, el esfuerzo y la fatiga muscular son de mucha ayuda para trabajar la atención, para construir conciencia. Tengan en mente ese dato, porque ahora necesito, ayudándonos del esfuerzo y la fatiga muscular, necesito que llevemos la atención y generemos conciencia motriz en el movimiento respiratorio. Entonces, el siguiente ejercicio debería hacerse durante periodos más largos de lo que vamos a trabajar hoy, pero por una cuestión didáctica lo vamos a hacer en su versión más resumida. Las primeras 3 respiraciones que tomamos hace un ratito ya nos habían servido para empezar a registrar sensaciones en el cuerpo. Ahora lo que vamos a hacer es afinar mucho más esos registros, esas sensaciones. En este momento, tanto inhalación como exhalación se van a hacer por la boca. Y la boca va a estar solo parcialmente abierta, no va a estar completamente abierta, va a estar así, apenas un poquito abierta. Esto es importante porque quiero restringir la entrada de aire, quiero que sea un poquito más difícil que entre el aire. Y eso porque quiero que cueste más esfuerzo generar el movimiento interno asociado con succionar el aire a los pulmones.
como habíamos hecho en el ejemplo del hombro. Quiero que se tenga que esforzar mi diafragma. Entonces voy a hacer un movimiento profundo, fuerte y pronunciado. De la siguiente manera, yo les voy a dar el ejemplo. Voy a estar con la boca un poco abierta y voy a hacer. Entonces, en este caso va a ser solamente boca la que inhala y la que exhala. Y mi torso que haga el movimiento que sea necesario para cumplir con esta consigna. Denle permiso al torso de que se mueva espontáneamente, tomando atención de lo que se siente adentro. Entonces vamos a hacer juntos, ustedes y yo, 5 de estos movimientos. Empezamos. Inhalo. 1. Inhalo. 2. Inhalo. 3. Inhalo. 4. Inhalo. Y 5. Muy bien. Presten atención, como vengo diciendo, a las sensaciones. Es probable que hayan sentido alguna sensación extraña en el cuerpo, quizás un poquito de hormigueo en las manos, a veces viene un ligero mareo. Es normal, no se preocupen, eso es parte del proceso del cuerpo reaccionando a un movimiento interno. De todas maneras, la cantidad de repeticiones que hemos hecho tampoco es suficiente como para que afecte mucho, porque estos ejercicios se suelen hacer 30 veces, muchísimas más veces que solamente 5. Ahorita lo estamos haciendo en esa cantidad solamente para utilizarlo como ejemplo. Entonces, es demasiado importante que observemos la cantidad de oportunidades que se abrieron para registrar sensaciones corporales con tan solo respirar 5 veces. Ahora, de la misma forma que al trabajar mi hombro pude adquirir conciencia para recoger un objeto, al trabajar mi diafragma puedo adquirir conciencia de mi movimiento interno para recibir oxígeno. Por lo tanto, a partir de ahora me gustaría y se los recomiendo que ustedes cuando gusten, cuando quieran, practiquen una o varias respiraciones profundas a lo largo del día, en cualquier momento. Puede ser cuando acabe esta charla, cuando estén mirando televisión, cuando estén trabajando, descansando. Cualquier momento es bueno para tirarse una respiración profunda. Yo lo veo de esta manera. Cuando ustedes quieran darle un momento de cariño a sus cuerpos, ¡pum! Respiración profunda. Y yo les prometo, les aseguro que su cuerpo se los agradece. Es más, estoy seguro de que el cuerpo se encuentra maneras de hacer llegar ese agradecimiento de forma explícita. Porque si no me equivoco, y ustedes me lo van a confirmar más tarde cuando abramos la ronda de preguntas, si no me equivoco, el cuerpo se siente bien luego de una respiración profunda. Aparece una sensación agradable en el cuerpo. Y esa sensación agradable es el cuerpo diciendo gracias. Gracias, gracias por prestarme atención, gracias por escucharme, gracias por darme lo que te pedía. Entonces, hasta ahora podríamos decir que vamos viendo 3 beneficios importantes que obtenemos de la respiración consciente. Primero, que oxigena el cuerpo y le otorga una sensación agradable, una sensación placentera. Segundo, que me ayuda a aprender y a practicar el lenguaje en el que se comunica mi cuerpo conmigo, mejorando así mi capacidad de conversar con mi propio cuerpo. Yo quiero idealmente tener la capacidad de entablar conversaciones con mi cuerpo. Y tercero, que la respiración me otorga un puente directo con mi emocionalidad. Piensen ustedes, ¿qué sucede con mi patrón respiratorio cuando me enojo mucho? ¿O qué sucede con mi patrón respiratorio cuando me asusto? ¿O qué sucede cuando me pongo muy triste? La respiración siempre va a responder a mis emociones.
Y mis emociones siempre van a responder a mi respiración. Ese es el punto clave, esa es la parte más importante. Porque les pregunto, ¿qué pasaría si cuando estoy enojado, asustado o triste, respiro profundo? Es más, muchas veces estas respuestas me salen automáticas. ¿Cuántas veces no les ha sucedido que cuando están llorando y hacen este gesto? Eso es una respiración profunda. Entonces, es como si el sistema, en este caso mi cuerpo, supiera exactamente lo que necesita y directamente lo hace, sin preguntarme, porque de hecho sabe perfectamente lo que necesita. Entonces, la mayoría de estas respuestas ya las tenemos, las sabemos intuitivamente. Y lo único que queremos hacer, lo único que intentamos hacer con todos estos trabajos es hacer consciente aquello que ya sabía intuitivamente. Entonces, llévense esa como primer tarea, practicar la respiración consciente. La respiración es casi un superpoder que está en nuestras manos, que se nos entregó. Si lo sabemos utilizar bien, es más que eso. Y practiquen, 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 pero muchísimo. Nunca en la vida se llega al punto en el que yo ya no necesite practicar algo. Ustedes mismos eh, este, van a ir viendo cómo este poder, este superpoder de la respiración les va desbloqueando cada vez más y más cualidades, beneficios y cosas buenas que puede hacer la respiración por ustedes, pero eso solamente va a aparecer después de mucho, mucho tiempo de práctica. ¿Y cuánto es mucho tiempo de práctica? Una vez me preguntó un alumno. Eso es bastante relativo, porque, a ver, yo les cuento, en la universidad yo odiaba estadística, odiaba así con todo mi cuerpo. Querido Luis, perdóname, discúlpame la interrupción. Estamos allá, ¿ok? Estamos presentando un inconveniente de sonido. Por favor, los asistentes me pueden reportar si tienen problemas con el audio de nuestro conferencista. Vía chat me pueden escribir si lo están escuchando o no. Querido Luis, ¿puedes decir algo, por favor? Hola, hola, sí, hola, sí, ¿se me escucha? Hola, Perfecto, ya. Muchísimas gracias. Perdóname la interrupción. Ya la mayoría nos está diciendo que escuchan bien. Gracias, querido Luis. ok, excelente. Bueno, entonces les estaba comentando que el, el concepto de mucho tiempo de práctica es algo bastante relativo. ¿Cuánto es mucho tiempo? Y les contaba que en la universidad yo odiaba estadística, no soportaba esa materia. Entonces, si yo odiaba estadística, 60 minutos de estadística ya se sentían como mucho tiempo de práctica para mí. 6 meses, un semestre se sentía como una eternidad de tiempo de práctica. Entonces se sentía como mucho. Pero ahora pongámoslo en perspectiva utilizando otro ejemplo. Olvidemos la estadística y digamos que yo quiero convertirme en un gran maestro escultor. Entonces, si yo quiero convertirme en un maestro escultor, ¿ustedes creen que 6 meses lograrían convertirme en aquellos? ¿6 meses serían suficientes? Probablemente 6 años resultarían todavía poco tiempo de práctica para llegar a ser un maestro. Entonces, ¿cuánto tiempo es mucho tiempo? Esa es una pregunta demasiado ambigua. Piraí Vaca, un gran guitarrista clásico boliviano y además también uno de mis mejores amigos, él puede hacer que su guitarra suene como una orquesta con múltiples instrumentos sonando ellos simultáneamente. Tiene la capacidad de transportarte en un viaje de emociones en cada uno de sus conciertos. Pero si a mí me dan esa misma guitarra, su mismo instrumento, si me lo dan a mí, yo con suerte voy a poder hacer sonar un par de acordes. Y eso fue todo. Entonces, la diferencia es que él lleva más de 30 años de carrera profesional y yo solamente he agarrado la guitarra en algunas ocasiones. Es así de sencillo. Mientras más tiempo le dedico a una destreza, más se expanden mis posibilidades con aquella habilidad. Entonces, entendiendo la práctica como eso, les pregunto, ¿por qué motivo yo no querría
convertirme en un maestro de mi propia respiración, si es el movimiento más importante para el ser humano. Por eso es que no me canso de decir, practiquen respirar, respiración consciente. Si no me creen que es el movimiento más importante, los invito a dejar de hacerlo y me cuentan cuánto tiempo aguantan. El ser humano aguanta semanas sin comida, aguanta días sin agua, pero no aguanta más que segundos o en el mejor de los casos, algunos minutos sin oxígeno. Por eso no puedo hacer suficiente énfasis en que practiquen el movimiento respiratorio. Eso va a ser mucho más beneficioso para ustedes que cualquier otra habilidad, movimiento consciente. Segundo movimiento de estudio para el día de hoy. Para este trabajo voy a necesitar que hagan dos cosas. La primera cosa que voy a necesitar, ténganme paciencia acá, es que se quiten los zapatos. Vayan quitándoselo y es importante estar descalzo para sentir correctamente el ejercicio que les voy a guiar. La segunda cosa que necesito que hagan es que se pongan de pie. Entonces, voy a esperar un ratito más. Estoy suponiendo que se están quitando los zapatos. Y ahora, una vez se hayan quitado los zapatos y se hayan puesto de pie, venimos hablando desde que empezó la clase de que debo mejorar mi capacidad de percibir sensaciones y movimientos, ¿es correcto? Bueno, entonces uno de los problemas del estilo de vida actual es que pasamos demasiado tiempo con los pies aislados del suelo. Ya no pasamos suficiente tiempo descalzos. Y dentro de este concepto de tener conversaciones con mi propio cuerpo, es muy significativa la cantidad de mensajes que me estoy privando de recibir, la cantidad de mensajes que estoy entorpeciendo por no pasar tiempo descalzo. El cuerpo me está hablando constantemente, el cuerpo y el sistema, el mundo que me rodea me están hablando constantemente, me están tirando un montón de mensajes y estos mensajes llegan a mí a través de mis puntos de conexión con mi origen. Pero si todo el tiempo me separa una lámina de plástico, una suela de zapato, no estoy logrando conectar correctamente con la tierra. Y aquí no estoy hablando de cosas esotéricas, también podríamos entrar en ese terreno, pero todavía no estamos listos para tener esa conversación. Pero lo que quiero acá es que nos pongamos de pie, que llevemos la atención a la planta de los pies y que registremos todas las sensaciones que estén sucediendo en este momento. Observemos nuestros puntos de contacto con el suelo, observemos cuáles son aquellos puntos donde hay más presión, donde se siente que el pie está imprimiendo fuerza en contra del piso. Ahora, los dos siguientes movimientos quiero que solamente los hagan si no tienen ninguna lesión, si no tienen ninguna condición corporal limitante, es decir, si están sanos y completamente funcionales. Sin sacar la atención de la planta del pie, quiero que levanten un pie fuera del piso y se queden apoyados sobre un solo pie. Y ahora observen cómo se empieza a mover este pie, cómo empieza a hacer movimientos de compensación y de fuerza para hacerme mantener el equilibrio. Y ahora, el último desafío, los que lograron llegar hasta el ejercicio de levantar el pie, manteniendo el pie levantado, ahora levanten el mentón como mirando hacia arriba y cierren los ojos y observen cuánto tiempo pueden aguantar el equilibrio en esa posición. Más importante todavía, observen, descansen. Si es que lo lograron, descansen y felicítense a ustedes mismos, porque si lo lograron por 5 segundos, significa que tienen buen equilibrio. Observen la cantidad de movimientos que tuvo que hacer el cuerpo entero para no perder el equilibrio. ¿Notaron esa cantidad de cosas que están sucediendo constantemente? Pues todas estas sensaciones y muchas más están sucediendo constantemente en nuestro cuerpo, todo el tiempo. Y se estarán preguntando por qué eso debería importarme. Voy a utilizar un ejemplo. Imagínense un quirófano. Está el paciente, está el cirujano y está todo su equipo de instrumentistas y ayudantes y están a punto de empezar una cirugía.
El nivel de comunicación y entendimiento que deben tener estas personas es extremo. Si yo me metiera en este momento a ese quirófano sin saber cómo se llaman los instrumentos, sin saber para qué sirven, sin saber qué significa cuando sucede una cosa o cuando me piden otra, no solamente que no sería de ayuda para ese equipo, sino que además voy a ser un riesgo y un estorbo en ese lugar porque la información no está llegando, los mensajes no están llegando correctamente a mi persona. En cambio, imaginemos que cada una de estas personas que conforman ese equipo llevan tantos años de experiencia, conocen tan bien ese terreno, que no solamente saben lo que significa cada indicación, sino que además es casi como si lograran leerse las mentes entre ellos, sabiendo exactamente lo que necesita cada uno, en muchos casos incluso adelantándose a lo que necesita su líder o su compañero, simplemente porque pudieron reconocer un gesto y respondieron a él. Ese es el nivel de comunicación y de entendimiento que yo deseo tener con mi propio cuerpo. Cosa que cuando aparezca alguna sensación en alguna parte, yo tenga la capacidad de reconocerla, saber lo que significa, saber lo que trata de decirme y lo que necesita. Por eso empiezo por lo más básico, que es descalzarme, volver a mi origen, como cuando era bebé, cuando era pequeño, y observar con atención todo lo que está sucediendo en una tarea tan simple y sencilla como mantenerme de pie. Ahora, hay una pequeña trampa en este ejercicio de escucharme, escuchar a mi cuerpo, escuchar lo que éste necesita, porque necesito ser lo suficientemente maduro, necesito ser lo suficientemente consciente y lo suficientemente fuerte como para reconocer cuál es la verdadera necesidad. ¿A qué me refiero con esto? A que estoy seguro que en más de una oportunidad voy a tener la sensación de que necesito una pizza o un helado, necesito esa hamburguesa, ¿entienden a lo que me refiero? Y en ese momento es probable que yo esté muy seguro de que sí es mi cuerpo, es la señal correcta, me está diciendo que necesito esas papas fritas. Entonces, esa no es una necesidad real, claramente. Y por si acaso, acá la pizza y la hamburguesa son solamente un par de ejemplos. El consumo de elementos tóxicos puede darse de muchas otras maneras. Puedo ciertamente ser adicto al azúcar, como la mayoría de la población mundial. Puedo ser adicto al alcohol o a otras sustancias químicas. Puedo ser adicto a ciertos tipos de compañía. Puedo ser adicto a ciertos tipos de personas. ¿Cuántas veces vemos personas que necesitan estar cerca de otras personas que le hacen daño? ¿Por qué será que siempre me tocan parejas violentas o agresivas? ¿Por qué será que en todos mis trabajos me tratan mal? ¿Por qué será que con mi círculo de amistades todos los fines de semana terminamos intoxicados e inconscientes en una plazuela? Ojo, cosa que también es un tipo de violencia, por si acaso. Entonces, requiere madurez y requiere mucho trabajo interno desarrollar el discernimiento suficiente como para hacerme cargo y hacerme responsable de las cosas y las personas que estoy eligiendo tener cerca en mi vida. Y la otra cosa que requiere es tener la fuerza suficiente para poder escoger lo que necesito por encima de lo que quiero. Tomen nota de eso. Escoger lo que necesito por encima de lo que quiero. En este punto es fundamental comprender que el ambiente y el entorno hacen toda la diferencia. Si el ambiente no me favorece, va a ser mucho más difícil el recorrer el camino y obtener el cambio que necesito obtener. Con el ambiente me refiero a las cosas que están alrededor, me refiero a aquello con lo que tengo más contacto. El cuerpo humano y el organismo saben exactamente lo que necesitan hacer para desintoxicarse, para limpiarse. Piensen, la salud es el estado natural del ser humano, es su estado por defecto. Entonces, lo único que necesita el ser humano y el cuerpo
es que dejemos de intoxicarlo, que dejemos de ingerir y consumir nosotros las cosas que lo intoxican. El problema es que estamos ingiriendo toxinas a un ritmo y a una velocidad mayor que la capacidad de limpieza que tiene nuestro organismo. Y eso también nos lo avisa el cuerpo. El dolor, la incomodidad, son los mecanismos más eficientes que el cuerpo conoce para pedir un cambio de comportamiento. Nadie disfruta la resaca, a nadie le encanta el empacho. Uno de mis maestros decía, dale a tu cuerpo lo que necesita y tu cuerpo te va a decir rápido, fuerte y claro que estás en lo correcto. Dale a tu cuerpo lo que le hace daño y tu cuerpo te va a decir rápido, fuerte y claro que estás equivocado. Entonces, haciendo un repaso, aumentar mi capacidad de percibir, mi capacidad de darme cuenta, aprender a identificar el mensaje, reconocer la necesidad de lo que se me está pidiendo. Y tercero, construir un entorno y un ambiente que facilite mi limpieza, que le ayude. Por dar un ejemplo, si quiero dejar de consumir Oreos, no debo tener Oreos en mi despensa. Sé que suena obvio, pero la mayoría de las personas nos cuesta entenderlo. La mejor manera de dejar de consumir algo es dejar de tenerlo cerca. Y con respecto a las personas pasa algo muy parecido. A veces estamos cerca, así como cerca de la Oreo o de la hamburguesa, a veces estamos cerca de las personas que nos están intoxicando. Es cierto que la mayoría de las veces no podemos hacer que esas personas alrededor cambien y se transformen en algo diferente, pero sí podemos decidir cambiar nosotros a esas personas que escogemos para estar cerca nuestro. Entonces puedes escoger un ambiente diferente y te conviene escoger un ambiente sano, un ambiente que fomente tu crecimiento, un ambiente en el que seas tú el que más recibe, el que más se beneficia y más aprende. Ayer veía una publicación que me encantó, decía, si eres el más inteligente de tu círculo de amigos, necesitas un nuevo círculo. Y a eso yo le agregaría, que si tu círculo de amigos no te empuja a crecer, no te empuja a ser mejor, no tienes un círculo de amigos, tienes una jaula en realidad. Entonces revisa tu ambiente y toma mucho, mucho cuidado de dónde decides colocarte. Es fundamental. Tercer movimiento de estudio para hoy. Este es el último. Y este es un poquito más difícil, acá se complican las cosas. Este movimiento, bueno, no va a ser obligatorio, pero si es que lo pueden hacer sería una gran cosa y yo se los agradecería mucho. Ahí mismo, en donde ustedes estén, en el lugar donde se encuentren, busquen un espacio, revisen que tengan campo y recuéstense en el piso, mirando hacia arriba. Los espero un momento. Entonces busquen un espacio, recuéstense mirando para arriba y estando ahí, acostados, como todo lo que venimos haciendo hasta ahora, registren sensaciones. Observen cómo se siente el cuerpo. Tomen unas cuantas respiraciones profundas cuando estén ahí acostados. Y poco a poco volvamos a incorporarnos y pueden volver a ponerse cómodos donde estaban. Hay dos cosas importantes, dos cosas fundamentales para rescatar del movimiento que acaban de hacer en este momento. La primera es que si encontraron un buen lugar para acostarse, probablemente se sintieron bien. Quizás sintieron cómo las piernas y la espalda descansaban, todas las activaciones musculares asociadas con mantenernos de pie, ahora estaban descansando. Esa es la fundamental diferencia entre estar vertical y estar horizontal. El otro aspecto importante es que quizás se dieron cuenta de que la cantidad de esfuerzo que le tomó a mi cuerpo volver a levantarse después de estar acostado fue mayor. Entonces, eso es lo paradójico de esta dualidad, que por un lado
es completamente indispensable que en algún momento me detenga. Pero por otro lado, haberme detenido va a demandar mucho más esfuerzo para volver a levantarme, por lo menos más esfuerzo que si es que no me hubiera detenido. Entonces, revisemos esto y pensemos si es que no nos hace alguna asociación con la situación coyuntural que estamos viviendo. Fijémonos si no suena alguna campana interna en relación a esto de tener que detenerse y que luego va a costar mucho más esfuerzo volver a levantarse, pero que era fundamental haberse detenido. Yo siempre he creído que la misma forma en la que sucede lo pequeño, también sucede lo grande. Como es adentro, es afuera. Los procesos que suceden en mi cuerpo tienen un paralelismo casi exacto con los fenómenos que están sucediendo en el mundo. Y de la misma forma que existe una relación directa entre las decisiones que yo tomo y el estado en que me encuentro, existe también una relación directa entre las cosas que nos están pasando actualmente y una cantidad enorme de cosas que venimos haciendo mal como personas, como sociedad, como humanidad. Entonces, se nos ha detenido a todos en seco. ¡Pum! Se nos puso freno de mano, se nos dijo alto, obligatoriamente. Y ahora, ¿qué toca? ¿Qué nos corresponde? Igual que cuando nacimos y no tuvimos otra opción, nos toca respirar profundo, nos toca revisar cuál es el mensaje dentro de esta situación, cuál es la necesidad no atendida y trabajar para crear un nuevo ambiente, un ambiente que facilite nuestra limpieza. Yo creo que la Tierra o el sistema, como le llamo yo, necesitaba detenernos un rato, necesitaba un descanso de nosotros. Y esto porque yo creo que en las últimas décadas le perdimos demasiado el respeto, le perdimos el respeto, la venimos dañando demasiado desde hace mucho tiempo. Entonces, la consecuencia lógica de ese abuso es el colapso. Si yo abuso de mi organismo va a colapsar. Si yo abuso de mi ecosistema va a colapsar. Es lógica simple y básica. Entonces, en este caso, recibe el nombre de coronavirus o de cuarentena, pero lo que quiero entender, lo que quiero que entiendan acá es que si no era el coronavirus, iba a ser alguna otra cosa más, pero algo inevitablemente iba a suceder que cause este colapso para hacernos entender la responsabilidad que tenemos de cuidarnos y de no dañar tanto a este sistema que nos alberga. El problema es que nunca nos dimos cuenta o tardamos demasiado en darnos cuenta de que al dañar la tierra nos dañábamos a nosotros mismos. Y acá les prometo que no estoy tratando de ser poético. Es más, me incomoda sonar tan cliché, pero estoy siendo literal y pragmático más que nunca. Es decir, hemos creado un mundo y un sistema de vida que ya no podía seguir avanzando así. Nos llenamos de basura literalmente y metafóricamente también. Nos rodeamos por completo de alimentos que nos enferman, que nos hacen daño. Y de hecho los diseñamos de tal manera estos alimentos que es casi imposible evitarlos, ya sea porque generamos adicción y dependencia química hacia ellos, o ya sea porque el marketing y los avances tecnológicos los hacen tan accesibles e irresistibles. Entonces, hemos permitido situaciones que no son favorables para nosotros, situaciones laborales que nos hacen infelices, hemos generado relaciones personales tan hostiles, nos hemos desconectado tanto de nuestra propia naturaleza que nuestro pobre sistema inmunológico está siendo atacado constantemente y por todos lados. De ahí que no tengamos las condiciones más adecuadas para defendernos. Y acá nuevamente no me estoy refiriendo solamente al sistema inmunológico de una persona. Claramente el sistema inmunológico se ve dañado cuando yo vivo en estrés, cuando vivo sumergido en circunstancias que no son favorables para mi salud y mi bienestar.
pero también me refiero al sistema inmunológico como sociedad, es decir, a los sistemas de salud y a las estructuras gubernamentales y de manejo de recursos. Entonces, una de las cosas más terribles que nos está pasando, pero al mismo tiempo más beneficiosas, es que esta situación está poniendo en evidencia las falencias que están teniendo estos sistemas o las falencias que están teniendo nuestras autoridades. Y muchas veces a mí me preguntan, Luis, pero ¿qué tiene que ver ser feliz con los problemas que están pasando en el mundo? Yo les digo, tiene todo que ver. El problema más grave que estamos sufriendo como sistema social organizado es lo que acabamos de decir. El problema más grave no es el coronavirus ni el encierro. El problema más grave es la corrupción, el mal manejo de recursos, el mal manejo de poder. Entonces, y el problema dentro de ese problema es que tenemos personas haciendo cosas o cumpliendo cargos por los motivos equivocados. ¿Cuáles son los motivos equivocados? Dirán ustedes. Un motivo equivocado es, quiero hacer esto porque me puedo beneficiar, porque puedo ganar dinero. Entonces, fíjense el paradigma que está intrínseco, y esto pasa no solamente en los políticos o en las estructuras gubernamentales. Fíjense en base a qué parámetro nuestros mismos hijos están escogiendo sus carreras profesionales. Uno piensa, ¿con qué carrera voy a ganar más dinero? ¡Pum! Y ahí sale nuestro problema del paradigma dominante actual. Por eso yo sueño con un mundo lleno de personas felices. Porque, por ejemplo, si yo tengo que llevar mi auto al mecánico, yo no sé nada de mecánica, entonces estoy en una posición de vulnerabilidad. Me pueden engañar y yo no me voy a dar cuenta. Necesito encontrar un mecánico en quien yo confíe. Y si por fortuna encuentro un mecánico que es apasionado por lo que hace, que logra transmitirme en sus acciones, que le encanta su trabajo, el tipo es feliz arreglando motores, entonces eso naturalmente me va a generar confianza, porque puedo reconocer que él lo hace por los motivos correctos. Tenemos instintivamente la capacidad de reconocer estas cualidades en las personas. Ahora, ¿qué sucede en el caso contrario? Si una persona odia su trabajo, si es infeliz, si se siente miserable en el ejercicio de sus funciones o por los motivos que sea, está en un cargo por los motivos equivocados. Entonces, en ese caso, tengo muchas más probabilidades de encontrarme con una persona que sea inoperante, que no sepa hacer bien su trabajo y además que probablemente intente tomarme el pelo, tomar ventaja. Entonces, creo que se entiende a dónde quiero llegar, ¿no? Por eso es que yo digo, me conviene que más personas conecten consigo mismas, que más personas estén felices y estén sanas. Podemos hacer las cosas bien. Tenemos toda la capacidad de hacer las cosas bien. Las personas de mi generación, probablemente la mayoría de las personas que están conectadas ahora, eh, personas que tengamos 30 años o más, hemos visto al mundo transformarse enfrente de nosotros. Lo hemos visto transformarse no solamente una, sino varias veces. Hemos visto cómo la innovación, la capacidad creativa del ser humano también han logrado generar mucho bienestar. Entonces tenemos toda la capacidad, ahora más que nunca, tenemos los recursos como para transformar el mundo, cambiar las cosas hacia la colaboración, hacia el cuidado de nosotros mismos. Fíjense cómo ahora mismo, en este momento, estoy compartiendo ideas con muchas personas que no conozco de otros países. Y esto mismo que está sucediendo en este momento, hace 30 o 40 años hubiera sido inimaginable. Entonces, hoy es el mejor momento de la humanidad, es decir, es el mejor momento para estar sufriendo este cambio, porque es mucho más sencillo pasar por esta transición ahorita que estamos tan conectados. Hubiera sido mucho más difícil si no había internet. Entonces, es importante reconocer que tenemos los recursos y que ahí está nuestra responsabilidad. Si estás vivo el día de hoy, si estás sano, si tienes a las personas que amas ahí a tu lado o con vida,
Entonces ya solamente en eso tienes una infinidad de motivos para estar agradecido y al mismo tiempo tienes la responsabilidad y la obligación incluso de hacer algo con todos esos recursos. Entonces, hazte esta pregunta: ¿qué estoy haciendo el día de hoy para contribuir? ¿De qué manera estoy ayudando? ¿De qué manera estoy ayudando a construir un nuevo ambiente, un nuevo sistema? No existe, no existe iniciativa que sea muy pequeña. En estos momentos todas las iniciativas del tamaño que sean son importantes, porque todo está conectado, nada funciona por sí solo, nada funciona de manera aislada. Mi maestro decía, en el cuerpo nada se lastima por sí solo, nada se lastima sin guardar relación con alguna otra parte. Entonces, no existe una única cosa que yo pueda hacer para sanar a mi cuerpo, sino un completo ecosistema de cosas que son necesarias para sanar a mi cuerpo, y lo mismo a nuestra sociedad. Una sola persona no puede aparecer con una solución absoluta para todos los problemas, pero la suma de lo que yo puedo hacer, más lo que usted puede hacer, más lo que él puede hacer, más lo que ella puede hacer, la suma de todo eso es más que suficiente para transformar nuestra realidad. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Qué puedo hacer? Empezar por mí mismo. Esa es siempre la ruta, empezar por adentro, empezar tomando cuidado de mí mismo, siempre entender que no puedo producir cambios afuera si es que no los he logrado primeramente dentro mío. Segundo, cuidar de tu ambiente, cuidar de tu entorno, tomar las acciones necesarias que fortalezcan este ambiente cada día. Y tercero, y esto toma especial importancia en el momento actual que estamos viviendo, tomar conciencia del poder que tienen tus palabras. Esto acá también no puedo hacer suficiente énfasis para que entiendan lo importante de las palabras. Tu vida se va a mover en la dirección de tus palabras. Y esto sucede tanto con las palabras audibles, las que dices afuera, como también con las palabras que te estás diciendo silenciosamente por dentro. Con palabras puedes cambiar tu propia vida o puedes cambiar la vida de alguien más. Entonces respeta las palabras, hónralas. Esto en redes sociales es más aplicable que nunca. Usa las palabras para animar, para inspirar, para agradecer. ¿Saben ustedes cuál es la palabra más poderosa que existe para el ser humano? Gracias. Gracias. La gratitud es tan mágica porque la gratitud entrega abundancia en ambos sentidos. La gratitud no le quita al que la dio lo que le entrega al que la recibe. Entonces, digan gracias, pero desde el corazón, sintiéndolo. Es, es sumamente importante entender el concepto de la gratitud que está asociado a este último, y con este voy cerrando. Crear. Nosotros, los seres humanos, somos creadores por naturaleza. Lo que sea que tú aprendas, intégralo, hazlo tuyo. Y a partir de esa integración, crea algo nuevo con ello. Yo personalmente creo que yo he fallado como profesor si mis alumnos se van de la clase pensando que tienen que hacer las cosas exactamente como las hago yo. Si mis alumnos se van pensando que tienen que copiarme, yo fallé como profesor. Entonces, hagan las cosas como ustedes mismos, intégrenlas, transfórmenlas, jueguen con ellas, cambien las reglas. Nada en la historia se ha logrado haciendo las cosas como las hacían todos los demás, haciendo las cosas como siempre. Es el mejor momento, ahorita, actualmente, es el mejor momento para romper, para construir nuevos paradigmas, precisamente porque los viejos se están rompiendo, se están derrumbando los modelos y las estructuras antiguas. Entonces, ya finalmente, para ir cerrando, quiero que se queden con dos cosas. Una es una pregunta y la otra es un gesto. Quiero que se queden con la pregunta: ¿qué estoy haciendo con mi vida?
el día de hoy? ¿Cómo estoy haciendo uso de mis recursos, de mi energía, de mi presencia, de mi vitalidad? ¿Cómo estoy haciendo uso de eso para, para contribuir a mi sistema? Y lo segundo es la palabra que les había mencionado hace un ratito, la palabra sagrada, la palabra más importante en el lenguaje humano. Gratitud. Con eso cierro. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Luis Alejandro, gracias, gracias de corazón porque este espacio ha sido absolutamente enriquecedor. Como decía al inicio, es una conferencia que tal vez, entre comillas, se sale de los parámetros comunes a los que estamos acostumbrados cuando asistimos a una conferencia y más de índole virtual. Gracias, porque por lo menos yo me quedo con que primero tengo un superpoder del cual nunca había reparado, que es mi respiración, y sí que a mí me ha ayudado. Hice juiciosa todos los ejercicios, como creo que también lo hicieron nuestros asistentes, y me ha ayudado demasiado. Pero además, qué paradójico entender que hoy en día nos estamos aislando justamente porque físicamente nos sentimos asfixiados, literalmente se nos está yendo el aire, pero es el reclamo que la casa común nos estaba haciendo porque socialmente hacía rato estábamos asfixiados. De verdad, gracias por compartirnos tanto conocimiento, pero en especial estas prácticas sanas, sencillas, que independientemente del país, de la cultura, del idioma, a todos nos van a ser realmente útiles en estos momentos de forma particular, pero además como hábito de vida para el bienestar de todos. En este momento, eh, hago la invitación a todos nuestros asistentes para que demos inicio a nuestra ronda de preguntas. Lo podemos hacer de dos maneras. Los invito para que quienes quieran compartir sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas vía chat, lo puedan hacer, como ya han empezado a realizarlo a través durante la conferencia. También lo podemos hacer de viva voz y los invito entonces para que indiquen con su manito el icono verde y así yo poderles habilitar sus micrófonos. Recomendación de siempre, tener conectado su micrófono, percatarse que esté activo y así yo poderlos dar la palabra. En ese orden de ideas, entonces, Luis Alejandro, voy a empezar a compartir una serie de comentarios que vía chat nos estaban dando nuestros asistentes desde que inició la conferencia, como el saludo que desde Chile nos hace Milton Alexis Castillo. Bienvenido y gracias por compartir con nosotros. Ashley Medrano nos dice excelentes dinámicas. Asimismo, desde Ecuador, Lázaro Ulises nos dice, ¿será posible aplicar algún ejercicio de respiración al iniciar una clase para que el estudiante logre concentración y motivación para recibir esa clase de estadísticas que al igual que a usted no les gusta? Sí, me imagino que la persona que está preguntando es docente, ¿no? Seguramente Lázaro se Ulises dedica de a la... Ecuador, sí. Ya, ok. Sí, más que aplicar un ejercicio al comienzo de la clase, en todo caso lo que yo recomendaría sería hacer fracciones de ese periodo académico como para que yo tenga, digamos, pausas intermedias. No sé cuánto dura el periodo académico del que estamos hablando, pero en el caso de que sea una materia demasiado pesada, una materia muy teórica, buscar recursos entre medio de la clase que pueden bien ser ejercicios de respiración como los que acabamos de guiar. La ventaja que tienen estos ejercicios de respiración es que son inmediatos. Cuando uno lo hace bien, el cuerpo se levanta y se despierta en un ratito. Es muy eficiente para revitalizar el cuerpo. Pero puede ser cualquier otra cosa. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que les pida a sus alumnos que se levanten y se invente alguna dinámica. No sé, vayan al pizarrón lo más rápido que puedan. Entonces, en ese momento, los alumnos ya se vieron obligados, se vieron inducidos a utilizar la motricidad del cuerpo y en ese momento yo le aseguro que están ya nuevamente despiertos porque se movieron, porque irrigaron todo el cuerpo.
Muchísimas gracias, Luis Alejandro, y por supuesto también a nuestra asistente por su pregunta. En este momento habilito el micrófono de nuestra asistente Melba Alarcón. Doña Melba, bienvenida, buenos días. Buenos días, Paulina, Luis Alejandro, excelente charla, un aplauso aquí desde la distancia, yo vivo en Colombia, departamento de Putumayo, aunque pues ahorita en este momento estoy en Bogotá, me cogió la cuarentena en Bogotá. Quería hacer una observación, la capacidad innovadora y creativa del ser humano, aunque ha mejorado su calidad de vida material, porque espiritual, nada que ver, lo hizo sin guardar el equilibrio y armonía con el universo, ¿cierto? Y tengo dos inquietudes, y es la siguiente. Cuando se ha sufrido problemas bronquiales y pulmonares, ¿cierto? Neumonía, etcétera, con el ejercicio de respiración profunda se puede mejorar la funcionalidad de los mismos. Y la otra, el tercer movimiento, o sea, se puede realizar desde la cama, o sea, no acostarse en el piso, porque pronto uno tiene limitaciones físicas que le impide estar en el suelo y luego para levantarse, se puede hacer desde la cama, o sea, con toda la conciencia. Esas serían mis dos inquietudes y la observación, pues, la reflexión que hago. Gracias. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por la observación. Bueno, entonces me voy a tomar, no sé, el atrevimiento de, de desglosarlo en tres respuestas, porque la primera observación que me está haciendo, aquí también con muchísimo respeto voy a disentir un poquito. Si bien es cierto que si vamos a cuantificar la mayor parte de lo que ahorita estamos entendiendo como progreso no ha sido necesariamente en beneficio holístico del ser humano, y en ese sentido está muy, muy correcto lo que dice, pero yo tampoco creo que sea absoluto en el sentido de que no hemos recibido ningún beneficio por el lado holístico e integral del progreso y de la tecnología. ¿Y con eso a qué me refiero? A que, por dar un ejemplo, yo, por ejemplo, hace 30 años, hace 40 o hace 50 años, las dificultades que hubiera tenido para acceder a información, las dificultades que hubiera tenido para instruirme, para leer, para aprender y conocer, se restringían o a lo poquito que yo encontraba en mi biblioteca municipal, que quizás era casi nada, o a las poquitas personas con quienes yo me pueda coincidir en algún momento de mi vida que sirvan como maestros. Pero a lo que me refiero es a que a partir de la tecnología ahorita tenemos tanto acceso primero a información, es decir, yo tengo muchísimo acceso a nutrirme internamente y eso también está abarcando el campo espiritual, ¿no es cierto? Tengo mucho más recursos y herramientas para construirme como un ser humano mucho más completo. Entonces, en ese sentido es que no coincido con que la tecnología solamente ha aportado en estos aspectos negativos. También construye en un sentido muy humano y espiritual. Ahora, con respecto a los ejercicios de respiración, estos ejercicios de respiración sí sirven, pueden ser practicados para cualquier persona, incluso una persona que tenga algún problema respiratorio. Obviamente, cuando son ya casos muy delicados o más particulares, entonces habría que tratarlos con mucho más detalle, ¿no? Y en ese caso hay tantas variables que yo no conozco en este momento que sería muy difícil para mí precisar un método o un protocolo que sea conveniente para esa persona. Pero en líneas generales se puede decir que sí, la respiración consciente es beneficiosa para cualquier persona en cualquier circunstancia que esté. Es decir, no existe un caso en ninguna de las personas que están actualmente vivas en el planeta, no existe algún caso al que a una persona le convenga no respirar conscientemente. En todos los casos va a convenir añadir conciencia a nuestro movimiento. Y la última pregunta, la pregunta de si se puede practicar el último ejercicio en la cama, sí, es correcto, se puede practicar en la cama, en el sillón, porque en realidad no se trataba tanto del lugar en el que yo me recuesto, sino se trataba más, todo lo que hemos hecho se ha tratado de atención, si se fijan. En realidad, yo no quise
preparar una clase que sea tipo una rutina. Ahora hagamos 20 sentadillas y ahora hagamos 10 abdominales, sino lo que quise fue valerme de ciertos recursos para invitarlos a ustedes a que tomen atención de su propio cuerpo. Y entonces, para ese propósito atencional, sí es perfectamente funcional recostarte en tu cama o en cualquier sitio y volver a levantarte para tomar conciencia de todo lo que hizo tu cuerpo, todo lo que necesitó hacer en esos gestos motrices. Alejandro, muchísimas gracias y por supuesto, doña Melba, por su participación y su pregunta. Habilito en este momento el micrófono de nuestra asistente Milena Alejandra Villarreal. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Paulina. Buenas tardes, Luis Alejandro. Un saludo desde Quito, Ecuador. Primero que nada, felicitar por la conferencia tan clara, tan acorde a las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Y segundo, Luis Alejandro, una pregunta. Desde el punto de vista de docente, ¿cómo hacer que nuestros estudiantes en la actualidad, con todo lo que ven, con todos los lujos que se muestran en redes sociales, se enfoquen más a ser felices que a tener dinero, que es algo que tú mencionabas en una parte de la conferencia, que el éxito está en la felicidad, pero lastimosamente esta vida de influencers, de youtubers, lo que hacen es mostrarnos un panorama que prácticamente parece inalcanzable. Esa sería mi pregunta, Luis Alejandro. Un saludo, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. A ver, es un tema difícil. O sea, la respuesta es sencilla. Ahora voy a llegar a la respuesta, pero el tema intrínseco es difícil, es complicado, porque ciertamente existe mucha contaminación perceptiva, sobre todo en los jóvenes, con respecto a qué entiendo yo por éxito, qué es lo que yo quiero de la vida, ¿no es cierto? Entonces, voy a utilizar ahorita un ejemplo muy personal y obviamente no es universalizable, no es que como me pasó a mí le va a pasar a todo el mundo, pero me sirve para llegar al punto que quiero explicar. En mi caso, yo personalmente no consumo alcohol, no consumo ningún tipo de bebidas alcohólicas, es una decisión que yo tomé en mi vida. Y ya cuando fui grande, ya cuando fui adulto, revisando en dónde estriba el hecho de que yo sea así, me pongo a pensar en que mi padre nunca consumió bebidas alcohólicas, nunca fue un ejemplo de un tipo de conducta diferente. Entonces, en ese sentido, no necesitó mi padre ni mi madre adoctrinarme y decirme esto es malo. Ellos simplemente fueron como fueron y eso otorgó una impronta energética en mí, que esa impronta energética habló por sí sola. Entonces, ¿a qué me refiero trasladándolo a la pregunta que usted me hace? La mejor manera de transmitir algo a mis alumnos es si es que eso está incorporado adentro mío. Yo puedo, digamos, armarme retóricamente un discurso muy importante de por qué tienen que seguir su pasión y todo eso, pero va a ser mucho más poderoso si es que yo personifico eso. Entonces, en ese sentido es que yo me ocupo primeramente cuando voy con mis alumnos, cuando doy clases, es imposible ocultarlo. Me hace tan feliz mi trabajo que entonces ellos sienten que yo estoy disfrutando profundamente de lo que estoy haciendo y más allá no necesito esforzarme mucho por hacer llegar otro mensaje. Ellos mismos van a registrar eso y van a decir, ¿cómo conecto con eso? Entonces ya ahí conversando yo les hago la pregunta, ¿por qué estás en esta carrera? ¿Por qué escogiste esto? Los hago cuestionarse a ellos mismos si es que están ahí por el motivo correcto. E incluso yo soy el primero en invitarlos, acá muchos docentes no coinciden conmigo, pero yo soy el primero en invitarlos a cambiarse de carrera si es que están por el motivo equivocado. Entonces sería desde ahí, desde mi ejemplo.
Alejandro, muchísimas gracias y también a todos nuestros amigos en Ecuador, gracias por conectarse y participar de nuestra cuarentena productiva. Vía chat, Carla Velázquez nos dice, un agradecimiento a la universidad y felicitaciones a mi compatriota el licenciado Suárez. Saludos desde La Paz, Bolivia. Muchas gracias por transmitirnos sus conocimientos y darnos una charla tan motivadora. Igualmente, Hugo Eduardo Celis nos dice, excelente. ¿Cómo hacemos para convertirnos en una especie de meditación consciente y constante y no perder ese estado? ¿Qué le podemos sumar a la buena respiración? Gracias. Excelente, excelente pregunta. Bueno, dos cosas deberían estar amarradas, así, pero que no se separan en ningún momento, porque en realidad son lo mismo, son parte de lo mismo. Respiración es el primer elemento que ya bien identificado lo tiene. Y el segundo elemento es movimiento. Respiración y movimiento son los dos elementos. ¿Qué sucede? La meditación como concepto es algo bastante amplio y la mayoría de las personas no tienen muy bien aterrizado qué significa realmente meditar. Probablemente si es que hacemos la pregunta, muchas personas nos van a responder que lo que ellos entienden por meditar es sentarme con las piernas cruzadas, cerrar los ojos, poner las manos en esta posición y respirar. Y en realidad eso no es meditar. Quizás eso puede ser uno de la infinidad de protocolos diferentes que existen para la meditación. Pero primero que no es el único ni el absoluto. Y segundo que eso en sí tampoco es la meditación. Ni siquiera si yo lo practico bien, eso no es la meditación. La meditación es la consecuencia de esa práctica. Entonces, en ese sentido, lo que yo le ofrezco a la persona que hizo la pregunta es, muy humildemente le ofrezco mi manera de entender la meditación y ojalá con este concepto se pueda tener un poco más en claro qué puedo hacer yo para llegar a ese estado. La meditación yo la entiendo como el estado de presencia en el aquí y ahora. Así de sencillo, el estar presente aquí en el momento. ¿Y qué sucede? Eso puede sonar muy sencillo de buenas a primeras, pero pasa que la cantidad de operaciones mentales que constantemente estamos haciendo hacen que estemos casi el 100% de nuestro tiempo en cualquier otro lugar menos aquí y ahora. Estoy ansioso porque voy a dar una charla, estoy preocupado porque las deudas y no sé qué va a pasar, estoy afligido, estoy en cualquier otro sitio menos en el aquí y ahora. Entonces, primero aterricemos bien ese concepto. La meditación no es la quietud, sentado y respirar, sino es la consecuencia, digamos, mediante cualquiera de los ejercicios que yo lo alcance, es la consecuencia de colocarme presente en el aquí y ahora. Y a mí personalmente me gustan mucho y me han sido de mucho más ayuda recursos asociados al movimiento. El trabajo de quietud, el sentarse y respirar, suele ser uno de los más difíciles. Es extremadamente desafiante. No sé si alguno de ustedes lo ha intentado, pero si lo han intentado, es muy probable que a los 3 o a los 5 minutos las piernas ya estén acalambradas, las rodillas estén doliendo, la espalda se cansa. Entonces, yo diría que el trabajo de quietud se lo dejemos a los monjes y a esas personas que dedican sus vidas enteras y llevan décadas trabajando en eso, porque ellos tienen el nivel, la preparación y las condiciones suficientes para practicar quietud. Y nosotros que estamos en el mundo cotidiano, podemos alcanzar estados que se aproximen a esa presencia desde el movimiento. Uno de los movimientos más grandiosos y al mismo tiempo uno de los más subestimados es la caminata. En este momento no podemos, la mayoría de nosotros no podemos hacer gran uso de la caminata porque tenemos prohibido salir de nuestras casas,
pero me voy a dar el permiso en este momento de imaginar que no está pasando todo esto y que puedo salir a caminar, ¿ya? Salirme una mañana, ¿ya?, muy temprano, donde todavía no hayan autos, donde todavía no haya estridencia y bulla, y ponerme a caminar contemplativamente. Camino y observo los árboles, observo las hojas, observo el viento que viene y choca conmigo, observo el aire que entra, ya hemos practicado eso, observo las sensaciones internas. Eso es presencia y eso ya me está acercando al estado meditativo. Entonces, espero que sirva. Claro que nos sirve, Luis Alejandro, muchísimas gracias. Para quienes nos están preguntando, este webinar, al igual que todas las conferencias realizadas en el marco del ciclo de conferencias internacionales de la VJ, está siendo grabado. Este material será subido después de la realización de cada webinar 3 días después, que será de consulta pública a través del website de nuestra universidad www.vjonline.mx para que puedan también volver a consultar el material cuando lo deseen. Muchos saludos, querido Luis Alejandro, de felicitación, de reconocimiento, de agradecimiento, como es el caso de Odalis Martínez, quien desde Honduras nos dice: gracias por tu exposición, Luis, mucho que aprender, saludos. También Chiquinquirá Rivera nos dice: desde Colombia, los saludo. La importancia de la respiración a la hora de nuestras sesiones educativas, eso es bien importante. Gracias por compartir tan excelente recurso para con nosotros. En este momento, habilito el micrófono de nuestra asistente Nicole Concepción. Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla, me sirvió mucho. Yo soy estudiante de psicología, entonces esto para mí es súper importante porque a veces nos encontramos con ataques de ansiedad tal vez y eso, o sea, esos tips de respiración es súper importante. Tengo 2 preguntas. ¿Cuáles ejercicios de respiración debo hacer cuando me da un ataque de ansiedad y cómo afecta la ansiedad a la respiración? Gracias por la charla, saludos desde RD. Ok, excelente. Gracias por la pregunta. Voy a empezar de atrás hacia adelante, ¿ya? ¿Cómo afecta la ansiedad al patrón respiratorio y qué puedo hacer yo para servirme de la respiración como recurso? A mí me gusta, metodológica y pedagógicamente hablando, me gusta siempre tratar de entender la naturaleza de las cosas, la naturaleza de los fenómenos, su esencia y su origen. ¿Y qué sucede? Cuando yo entendí la esencia de lo que está pasando, entonces esa comprensión yo la voy a poder aplicar a una infinidad de otras situaciones. Por eso me conviene no aprender la forma, sino el fondo. Entonces, en estos ataques de ansiedad, ¿ya?, que me está describiendo la persona que hizo la pregunta, notemos el carácter energético que tiene el ataque de ansiedad, el tipo de movimiento energético que está sucediendo en el cuerpo. Por decirlo en términos muy simplificados y para que ustedes mismos vayan viendo la respuesta por sí solos. Si yo voy a simplificar los movimientos energéticos como movimientos energéticos muy altos, movimientos energéticos muy bajos y movimientos energéticos equilibrados, ¿sí? Equilibrado es el estado sano, es el estado meditativo, es el estado en el que estoy bien. Estos ataques de ansiedad lo que están haciendo es elevarme de una manera desproporcionada, de una manera desequilibrada, ese movimiento energético. Estoy ansioso, estoy preocupado. Entonces, la frecuencia energética está muy alta. No sé si se entiende la lógica de esto. Entonces, lo que quiero, y el motivo por el que explico esto es porque cuando entiendo ese fenómeno, entonces ahí entiendo hacia dónde lo tengo que jalar. Si es que mi movimiento energético está tirando hacia arriba, no quiero empujarlo más hacia arriba, me voy a hacer más daño, quiero jalarlo hacia abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese caso? La respiración profunda con tendencia a lenta. Entonces, ¿cómo puedo darle al ejercicio base que ya hemos practicado
esa acentuación adicional para que tenga tendencia lenta. Uno de los mejores recursos se llama el 3-3-3. Significa, durante 3 tiempos voy a inhalar, por 3 tiempos voy a retener, guardar, y por 3 tiempos voy a exhalar. Voy a hacer ahorita un ejemplo de eso. Sería... Inhalo por 3 tiempos, sostengo ahí adentro por 3 tiempos y exhalo por 3 tiempos. Y si esa práctica de 3-3-3 ustedes la repiten una cantidad de, puede ser 3 veces, 4 o 5, ustedes mismos van a ir viendo, van a ir notando cómo el movimiento y la frecuencia energética dominante en el cuerpo se va equilibrando, se va bajando. Muchísimas gracias. Nos dice Sandra Jovina Ponce vía chat. Excelente, me desestresé mucho. Saludos desde Honduras. Igualmente, Juan Ángel José Sánchez. Saludos, maestro. Qué gratificante ha sido escuchar esta conferencia y más en estos momentos. Abrazos desde República Dominicana. Habilito en este momento el micrófono de nuestra asistente Jessica Petit Jomeis. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, soy Jessica Petit, estoy actualmente en Canadá, soy dominicana. Tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cree usted que la crisis es lo mejor que le puede pasar a las personas y a los países, dado a que usted nos ha dicho que este es el momento para crear nuevos paradigmas? ¿Y por qué? Y la siguiente es, ¿cómo puedo determinar yo que soy la más inteligente de mi grupo de amigos? Si, como decía Einstein, que todos somos ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos la misma cosa. Gracias. Excelente. Bien, muchísimas gracias por las preguntas. A ver, volvamos a la primera. La primera era, ayúdame a recordar. Querida Jessica, si puedes recordar la primera, por favor. La primera es, ¿cree usted que la crisis es lo mejor que le puede pasar a las personas y a los países? Ok, ya, perfecto. La crisis, aquí hay un tema que a veces suele parecer contraintuitivo, ¿no? Cuando yo estoy diciendo, oh, qué bueno que me está pasando una desgracia, es como, ¿por qué estás diciendo eso? Entonces, yo creo profundamente que sí es algo beneficioso, no por lo que está pasando en sí, sino, a ver, pueden anotarlo de esta forma. Lo importante no es el acontecimiento, sino en quién me voy a convertir yo gracias a ese acontecimiento. Esa es la parte fundamental. Entonces, es en ese sentido que las crisis yo las entiendo y las leo como los procesos o los capítulos más importantes en toda la línea de desarrollo, porque de no ser por esas crisis, yo me voy a perpetuar en los patrones que me hacen daño, en las cosas que necesito corregir y nadie me dijo, nadie me dio cuenta. Entonces, es en ese sentido que yo la entiendo la crisis como un elemento positivo, como un elemento de mucho servicio. Y con respecto a los paradigmas, lo que le decía es que justamente ahorita están cambiando demasiado las reglas del juego. Nosotros mismos no sabemos cómo va a ser el mundo el próximo mes. Entonces, es en ese sentido que yo los invito a que desde ustedes mismos, desde su propio cuerpo y desde la manera en cómo se tratan, empiecen a cambiar las reglas. Lo importante es saber hacia dónde voy. Lo importante no es saber cómo, lo importante es saber mi norte, saber mi ruta. Y la ruta la tenemos clara, la ruta es cooperación, colaboración, la ruta es cuidado. Entonces, en ese sentido es que se hace cada vez más claro un camino que ciertamente es incierto. O sea, nosotros no sabemos, estamos ahorita en una incertidumbre muy grande, pero cuando tenemos en claro el norte, lo demás se acomoda por sí solo. Y luego, la segunda era,
Estábamos hablando de cómo uno creerse o saber que es el más inteligente de su grupo cuando estábamos desde la ignorancia que planteaba Einstein. Ya, ok. Lo que pasa es que la inteligencia yo no la estoy midiendo o no la estoy leyendo como un elemento cuantitativo, como un elemento que se pueda medir. Eh, la estoy midiendo como la capacidad que yo tengo de, de moverme en la dirección de mi corazón, ¿ya? La capacidad que yo tengo de moverme en la dirección de mi corazón. Y entonces en ese sentido es que yo digo, me voy a tomar a mí como ejemplo, ¿ya? Yo siempre fui una persona sumamente apasionada por lo que me gustaba y durante mucho tiempo, por circunstancias fortuitas, me encontraba alrededor de personas que no comprendían esa pasión que yo tenía, ese fuego que yo tenía por hacer algo. Y entonces, en realidad, quizás estuvo mal utilizar la palabra inteligencia porque estas personas que yo tenía a mi alrededor no significa que sean tontas, pero para el movimiento energético que yo necesitaba en ese momento no eran de servicio, porque los consejos que yo recibía de estas personas era no estudiar una carrera convencional, metete a sacar un título tradicional cuando yo estaba intentando hacer Kung Fu, ¿no? Y hace 20 años decir que quiero dedicarme a Kung Fu era una locura. ¿De qué de qué vas a trabajar? Entonces, es en ese sentido que yo necesitaba construirme un ambiente, un círculo de personas que entiendan eso. Y entonces, por eso que les contaba, por ejemplo, Piraí Vaca, este amigo que seguramente muchos lo conocen, es un guitarrista bastante reconocido. Yo lo veo a él como una persona que no solamente siguió un camino equivalente al mío, el camino de su corazón y un camino completamente alternativo, que en su momento para muchas personas fue locura, sino que además lleva mucho más tiempo que yo en ese camino. Entonces, es en ese sentido que cuando yo me aproximo a él, yo resulto ser el más beneficiado, el que más aprende, porque el tipo me lleva ventaja en ese sentido, además de inspirarme, además de ser una fuente de inspiración poderosísima. Entonces, a eso yo me refería con escoger a las personas alrededor, que primero no sean personas que me están jalando en una dirección contraria a la voz de mi corazón, y segundo, en el mejor de los casos, lograr encontrar personas que más bien me empujen, me impulsen, de quienes yo me sienta inspirado. Yo quiero rodearme de personas que yo los mire a ellos y diga, yo quiero lograr ser como él, yo alucino con ser como esa persona. Eso es lo que yo estoy buscando. Con esta respuesta, querido Luis Alejandro, has abarcado también respuestas alusivas a algunas preguntas que nos compartían vía chat que estaban relacionadas, como por ejemplo, ¿cómo se podría hacer para mantener una estabilidad y un equilibrio personal cuando estamos en un ambiente tóxico propio, por ejemplo, de algunas oficinas, de sitios laborales y demás? También les comento que he compartido en el chat para toda la audiencia el website de nuestra Universidad Benito Juárez de México, ya que me están preguntando en dónde podemos encontrar las grabaciones de este y de los seminarios que hemos venido realizando y se seguirán haciendo durante el desarrollo de la cuarentena productiva VJ. Entonces, ahí en el link que les compartí, ustedes pueden encontrar las diversas grabaciones. Recuerden, a partir del tercer día de realizada la conferencia. Por temas de tiempo ya tenemos que ir cerrando, pero vamos a tratar de habilitar 2 preguntas más si nuestro experto Luis Alejandro está de acuerdo para ir Claro que cerrando. sí. Pero además es importante y quiero que compartamos también vía chat con todos nuestros asistentes porque van a quedar muchas preguntas sin contestar porque han sido muchos saludos y muchas preguntas las que tenemos aquí socializadas. Entonces, ¿hay algún sitio web, algunas redes sociales donde podemos contactar a nuestro experto Luis Alejandro, no solo para compartir las inquietudes que queden pendientes, sino por si hay personas que quieran profundizar más sobre estos ejercicios y sobre la importante labor que realiza Luis Alejandro? ¿Dónde podemos encontrarlo? Claro que sí, pueden encontrarme en Instagram, estoy como Luis-Suárez-F4F.
Un segundo que aquí estoy anotando a todos, les estoy compartiendo para que lo tengamos. Luis Suárez guión bajo, en la última Luis, parte. perdón, Luis-Suárez-F4F. F4F en Instagram, ¿verdad? Exactamente. Perfecto, acá les estoy compartiendo a todos nuestros asistentes para que por favor los sigan y podamos tener contacto directo con nuestro invitado. ¿Algún otro website o alguna otra referencia? Correo electrónico es Luis Suárez, todo junto, sin espacio, Luis Suárez Doble F4F. S con el, Sí, correcto. ok, Correcto, doble F. sí, Luis Suárez. Luis Suárez F4F @gmail.com. Perfecto, @gmail.com. Acá entonces acabo de compartir a través del chat con todos nuestros asistentes para que sigan y se unan a las redes de nuestro experto, el licenciado Luis Alejandro Suárez, quien hoy nos ha dado una magistral charla sobre esas alternativas que todos tenemos en la hora, en los momentos de saber cómo vamos a optar, reaccionar frente a una crisis. Para ir cerrando, bueno, entonces en Instagram, Luis-Suárez-F4F y también al correo electrónico luissuarezf4f@gmail.com. Nos dice Marianela Campero, buenas tardes. Felicitar a Luis Alejandro por su enriquecedora charla. Realmente simpleza y practicidad en la misma. Una consulta. En situaciones de estrés y nervios, ¿cuántas veces es necesario aplicar la respiración profunda o existe otro ejercicio adicional? Muchas gracias de antemano y un saludo desde Bolivia. Muchas gracias, Marianela. Si no me estoy equivocando, Marianela fue una compañera en la universidad. No sé si estoy, por ahí es otra persona con el mismo nombre, pero si no, entonces muchos saludos, Marianela. Un gusto saludarte. A ver, con respecto a cómo puedo yo hacer eficiente un movimiento. Esa es una muy buena pregunta porque no tiene una respuesta única. ¿A qué me refiero? Mientras más experto me hago yo en algo, más rápido puedo obtener su beneficio o menos cantidad de eso necesito para capitalizarlo. Entonces, yendo a la respiración, si es que yo soy una persona que recién está aprendiendo estas técnicas, entonces probablemente voy a necesitar unas 3 o 5 respiraciones para empezar a calmarme. O probablemente si es que soy muy inexperto y muy nuevo en esto, incluso con 3 o 5 respiraciones voy a seguir muerto de nervios, que esa también es otra cosa. No es que la respiración es el único elemento necesario y con eso ya salvo todo. La experiencia y el equivocarse también es parte fundamental de todo esto. Entonces, por ahí me toca un par de exposiciones tropezarme y no saber hacerlo bien y eventualmente después a la vez 10 o vez 15 que exponga, ya me va a salir un poco mejor. Pero con respecto a la respiración, mientras más practico, más acceso tengo a ella. Entonces va a llegar un punto, si es que yo soy muy disciplinado con mi práctica, en el que una sola respiración va a ser suficiente para todo lo que yo necesite. Porque ya le entiendo tan bien al movimiento, ya sé capitalizarlo tanto que una y ya estoy adentro. Entonces tiene que ver con eso, con la práctica y la disciplina con la que yo encaro esto. Muchísimas gracias. Vamos finalizando con comentarios que nos dejan nuestros asistentes vía chat, como Iris Jacqueline Cruz. Hola, les saludo desde Honduras. Agradecida de formar parte de esta conferencia, muy impactante para mi vida. Excelente aporte. Me quedo con estas frases: la importancia de saber hacia dónde vamos, la capacidad de saber a dónde va nuestro corazón. Finalmente, habilito el micrófono de nuestra asistente Genoveva Herrera Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, Genoveva. ¿Aló? Hola, Genoveva, bienvenida. ¿Se me escucha? Perfecto.
Nada, yo estoy súper emocionada. Realmente yo soy una de las personas que sufren de pánico. Ay, de las situaciones que me ahogo, que me asfixio. Yo realmente no puedo llorar porque si lloro me tapa la respiración, no puedo respirar. Entonces la técnica que le está dando hoy ha sido maravillosa y espero que realmente las personas puedan coger consejo. Te estoy siguiendo ya en las redes, te mando un mensajito. Gracias y sigue con toda esa energía bonita. Gracias. Gracias a ti, querida Genoveva, por participar. A cada uno de ustedes, gracias por hacer posible que esta cuarentena productiva sea no solo una realidad, sino efectivamente cumpla su objetivo, que algo nos genere, que algo cambie, para que cuando salgamos de esta cuarentena finalmente estemos aportando en algo a no asfixiarnos nosotros y a tratar de desasfixiar a esta sociedad. Querido licenciado Luis Alejandro en Bolivia, gracias por compartir esta experiencia tan maravillosa en la que se ha convertido nuestra conferencia el día de hoy. Gracias a ustedes por la presencia y por el tiempo. Bueno, a todos nuestros asistentes, recordarles en el chat, les dejamos todas las indicaciones donde pueden encontrar el website de nuestra Universidad Benito Juárez, específicamente su facultad de posgrados con maestrías y doctorados virtuales, de donde surge la iniciativa desde la responsabilidad social de esta cuarentena productiva, donde les pedimos el favor que la sigan disfrutando, que la sigan aprovechando y si les gusta, pasen la voz para que cada día seamos más los ciudadanos de Latinoamérica que podamos aprovechar de estos espacios formativos. Recuerden que hoy, Jueves Santo, tenemos 2 espacios de capacitación. Esta maravillosa conferencia donde estamos naciendo algo nuevo que acabamos de terminar y a las 19 horas, México, Colombia, Ecuador, nos volveremos a encontrar con Despertar de Conciencia, donde una experta desde Argentina nos hablará un poco más para seguir fortaleciendo las herramientas y también las habilidades que podemos desarrollar en el marco de este COVID-19 que sin duda alguna nos está cambiando la vida, pero que ojalá sea para bien. Soy Paulina Leiva Casas y para mí ha sido un honor acompañarlos. Los dejaré por un momento, pero nos encontramos esta noche en esta cuarentena productiva de la VJ. Saludos especiales para todos.